Pedro Sánchez Muela, bienvenido. ¿Cómo está, Buenas doctor? tardes, Jefe de servicio de ¿cómo están? urología del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Efectivamente. Hablamos, y te lo pregunta una mujer, de lo que los hombres no quieren hablar, que es de la próstata, o les cuesta hablar. Así empezamos la entrevista, doctor. No, de eso no. Yo creo que el hombre cada vez habla más de este problema. Pero le cuesta. De hecho, hombre, en círculos cerrados no le cuesta, porque es una conversación habitual entre los varones, ¿no? Probablemente en círculos más abiertos, efectivamente, le cuesta hablar de ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que el hombre cada vez está más concienciado de esta situación y de este problema, ¿no? Es decir, que estamos en una sociedad en que la expectativa de vida es cada vez mayor, claro, y cada vez se valora más la calidad de vida. Entonces, bueno, pues uno sabe muy bien que puede vivir 85 años magníficamente o puede vivir 85 años de una forma realmente, pues no voy a decir lamentable, pero bueno, pero con serios defectos en calidad de vida, por supuesto. Y en este sentido, la hiperplasia de próstata, todos los trastornos prostáticos en general, son un punto pues muy importante, muy importante. Hiperplasia benigna de próstata, así que vamos a hablar todos libremente de este asunto aquí, en la que es su casa, 925 28 87 91, o nuestro WhatsApp, si lo desean, 660 37 3930, y hacemos la pregunta que deseen al doctor. Porque, rápidamente, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata, doctor? La hiperplasia benigna de próstata es un crecimiento anómalo de la glándula prostática de carácter benigno, La próstata es un órgano que está ubicado pues justamente en la salida de la vejiga, comunica la vejiga con la uretra, y su función fundamental, su función primordial es la formación de líquido seminal en el varón. En general hay dos grandes problemas de la próstata que nos deben importar, que son por una parte la hiperplasia benigna y por otra parte el cáncer de próstata. Ambos muy importantes y con una incidencia muy alta, muy elevada, muy elevada. La hiperplasia benigna en este caso se caracteriza, como he dicho, por un aumento de tamaño, de volumen de la glándula prostática, que aparece con la edad, es especialmente frecuente a partir de los 50 años, en la cual, como habéis dicho muy bien al principio del programa, llega a afectar hasta un 60% de los varones, tiene una prevalencia muy alta, muy elevada, y de estos varones un buen porcentaje, más de la mitad de ellos, requerirá algún tipo de tratamiento. Por eso insistimos, y estamos en una región en la que cuesta a veces a mujeres acudir al ginecólogo, y a las mujeres menos, pero a los hombres ir al urólogo les cuesta en esta región. Entonces, por eso mismo hoy hacemos este programa, para que ustedes llamen, pregunten, consulten, porque les parecerá mentira, pero a partir de los 40 años, ¿deberíamos hacernos una revisión de la próstata ya, doctor? Sí. Ahora mismo se aconseja que efectivamente a partir de los 40 años se comiencen a hacer revisiones prostáticas, no ya tanto dirigidas hacia la hiperplasia benigna como hacia el cáncer de próstata, especialmente en varones que tienen antecedentes familiares inmediatos. Hay que tener en cuenta que en el cáncer de próstata al que me estoy refiriendo, pues cuando hay un familiar directo que ha tenido un cáncer de próstata, la probabilidad de que sus descendientes puedan tenerlo se duplica respecto a la población normal. Y si es más de un familiar, puede incluso multiplicarse por 10. Por eso es tan importante, doctor, ese diagnóstico precoz. Para eso estamos hoy aquí, para prevenir. Hace poco se celebraba ese Día Mundial de la Próstata, incidiendo en la importancia de hacerse las revisiones oportunas. Y muchas veces en conversaciones normales que han tenido ustedes, en ese petit comité que decía el doctor, se oye eso de, bueno, la próstata empieza a crecer de manera normal a todo el mundo. ¿Eso es así? No a todo el mundo, pero en un porcentaje muy elevado sí. Claro, nosotros tenemos que diferenciar muy bien, porque la hiperplasia realmente es un concepto histológico, es un concepto anatomopatológico, es un cambio anormal en el tejido. Eso luego se puede traducir clínicamente en un problema o no. La incidencia de la hiperplasia en sí misma es tremendamente alta. Otra cosa es que llegue a producir síntomas, y otra cosa es que esos síntomas alteren tanto la calidad de vida del varón como para requerir un tipo de intervencionismo, ¿no? Es decir que, entonces, ¿la incidencia es muy alta? Sí, histológicamente sí, en estudios de autopsia es muy elevada. Luego, clínicamente, la traducción que tiene es menor. Dice usted calidad de vida. Además, me han pillado muy de cerca una persona que hasta los 85 años lo pasó mal. O sea, tenía que ir al baño frecuentemente, tenía que tomar alguna medicación para poder orinar, y luego se operó y salió muy bien. Y se podía haber operado mucho antes. ¿Cuándo debemos operarnos? Sin duda alguna. La verdad es que los criterios están empezando a cambiar en ese sentido. Usted tenga en cuenta que pues hace 40 años
pues prácticamente al paciente había que empujarle para llevarle al quirófano a una cirugía prostática. Era una cirugía tremendamente agresiva y cruenta, con muchas complicaciones y en algún caso había mortalidad perioperatoria significativa, es decir, que era una cirugía realmente cruenta. Eso ha cambiado mucho. En los últimos años se han introducido nuevas técnicas, tecnologías que han facilitado mucho la técnica quirúrgica. Y eso ahora mismo ya no es así. Ahora mismo nosotros debemos preverlo, debemos prevenirlo y lo que tenemos que mejorar es la calidad de vida del paciente, con lo cual no debemos esperar a que aparezcan las complicaciones que ya nos obligarían de una forma inmediata y perentoria a tener que realizar una intervención. Exactamente, claro. porque antes de eso hay otras técnicas como el láser del que vamos a hablar ahora que permitiría hacer una operación mucho menos invasiva. Pero ¿qué síntomas vamos a notar? ¿Qué es lo que va a provocar que nosotros tengamos que hacer una consulta, de momento, primero con nuestro médico de cabecera, doctor? Bueno, la próstata, como he comentado, tiene una ubicación muy especial, es decir, que es un órgano que está en la desembocadura de la vejiga y, por lo tanto, al crecer, el problema que puede ocasionar es la obstrucción en el drenaje, en el flujo de salida de la vejiga. Eso inmediatamente produce una sintomatología que en las primeras fases se traduce en un aumento en la frecuencia miccional, en una urgencia para ir a orinar. El paciente nota súbitamente unas ganas impresionantes, urgentes, perentorias de orinar y tiene que ir inmediatamente, e incluso si no llega, no tiene un servicio, un aseo suficientemente cerca, llega incluso a perder orina y producirse incontinencia urinaria. Y conforme va evolucionando, la vejiga va claudicando, el flujo miccional va disminuyendo, se va convirtiendo en una micción lenta, dificultosa, que impide el vaciado vesical, y ahí es donde ya aparecen las complicaciones realmente importantes, pues como son la retención urinaria, los sangrados, la formación de cálculos, en fin, una serie de situaciones que realmente complican mucho el tratamiento. Bueno, y en este sentido, relacionado a lo que acaba de explicar, nos ha llamado José Antonio de Sonseca, es una persona que lleva 8 años en silla de ruedas, nos dice por esclerosis múltiple y quiere saber, doctor, si tiene más probabilidades él de padecer hiperplasia por este estado. Bueno, ¿O no tiene nada que ver? No tiene que ver. En principio, el riesgo que tiene de tener hiperplasia benigna de próstata es el mismo que tiene la población general. Lo que pasa es que en su caso la situación es diferente, porque en los trastornos neurológicos, como él tiene, es muy frecuente asociar trastornos funcionales de la vejiga. Es muy fácil que haya trastornos en la capacidad de almacenamiento de la orina, por lo tanto no es raro que los pacientes con esclerosis múltiple tengan cierto grado de hiperactividad vesical neurogénica, es decir, que la vejiga responde ante volúmenes de orina menores, y entonces se detectan en ellos síntomas que son prácticamente superponibles a los de la hiperplasia benigna de próstata. Son muy parecidos, es muy difícil distinguirlos. Y en ellos, pues el tratamiento se hace aún más complejo, porque podemos llegar a la situación en que nosotros tengamos un paciente con una esclerosis múltiple que además tenga una hiperplasia benigna de próstata, tratemos la hiperplasia benigna, pero no resolvamos la sintomatología, porque en su mayor parte puede depender del problema neurológico. Son pacientes que tienen especial complejidad en este tipo de tratamientos. En cualquier caso, José Antonio, que sé que estás ahí hoy con esta pregunta, un abrazo muy fuerte y ojalá te vaya muy bien. Luego que sí. El tratamiento, tú decías que a veces esos síntomas no se comunican y al final, doctor, esos síntomas se van incrementando. No podemos negar que esos cálculos que se van a formar van a afectar también a nuestros riñones, o sea que las complicaciones pueden ser varias. Pero mucha gente también tiene miedo a ese post, doctor, a qué va a pasar con mi próstata después. ¿Yo voy a seguir estando igual? Es una pregunta que también se ha planteado muchas veces cuando hemos tratado este tema. Hombre, igual desde el punto de vista clínico tiene que mejorar significativamente la sintomatología. Si no desaparecer por completo, debe mejorar significativamente. ¿Qué efectos secundarios inmediatos, que me imagino que es eso a lo que se refieren, inmediatos o diferidos puede tener este tipo de intervenciones? Varía un poco en función del tipo de intervención que utilicemos. En la actualidad, la verdad es que la cirugía con láser ha venido a dulcificar mucho ese tipo de efectos secundarios, ¿no? Los problemas de incontinencia urinaria, que antes no eran infrecuentes, ahora mismo son realmente anecdóticos, igual que los problemas de la erección, la disfunción eréctil, ¿no? Era muy frecuente oír un paciente o entre hombres, no, a mí me han operado y yo ya... Eso es lo que yo ya quiero no soy decirte. hombre, ¿no? Ya no soy hombre. Eso es lo que yo te quería... Bueno, en ese...
En ese sentido, las cosas han cambiado mucho. Pero también hay que decir... Hay una cosa que sí sucede prácticamente. Doctor, si quieres, contamos justamente lo que va a suceder justamente antes de leer este WhatsApp que nos manda Antonio. Y dice, padezco de hiperplasia benigna, llevo tomando Omnipocas casi 3 años. ¿Hasta cuándo se puede tomar y puede afectar al hígado o a los riñones? Bueno, el Omnipocas es una transulosina, es un agente alfa bloqueante. Este tipo de fármacos mejoran la sintomatología prostática. No son fármacos que vayan a reducir el volumen prostático, pero sí mejoran la sintomatología significativamente. Y son fármacos que en principio se toman durante periodos de tiempo muy largos. No tiene por qué esperar de ellos unos efectos secundarios acumulativos y a largo plazo importantes. Y por lo tanto es un fármaco que en la medida en que produzca esa mejoría en la sintomatología clínica, yo creo que efectivamente debe tomarlo y puede tomarlo. Cuando eso ya deja de ser eficaz, entonces las cosas pues habrá que replantearlas, claro. Bueno, pues entonces de momento dejamos a Antonio tranquilo y volvemos a rescatar ese tema que teníamos aquí entre manos y es, yo me he operado de próstata pero ya no he vuelto a ser el mismo. Sí. Que preocupa mucho a los Hay un hombres. tema que sí se debe considerar después de las cirugías prostáticas, o por lo menos en la mayor parte, y es el problema de la aneyaculación. Eso. O mejor dicho, no la aneyaculación, es decir, que porque el varón que se interviene de próstata, efectivamente nota que la eyaculación es diferente, es una eyaculación pues menos intensa, menos satisfactoria, y eso se produce porque los cambios anatómicos que nosotros inducimos en el tejido prostático, en la glándula prostática, en el cuello de la vejiga, hacen que no haya emisión seminal, con lo cual se produce una eyaculación sin eyaculación. Es decir, que es una cosa que el paciente lo interpreta de una forma un poco extraña y muchos varones lo asocian como algo realmente catastrófico en su vida sexual. Incluso, es que no sé la palabra exacta, pero eyaculación es la inversa, como padre. Retrógrada. Así es. Sí. Es efectivamente esto que estoy indicando, ¿no? En condiciones normales es importante para que haya una eyaculación anterógrada, es decir, hacia el exterior, que toda la estructura anatómica de la uretra prostática y de la próstata estén indemnes. Cuando nosotros alteramos esa estructura anatómica, eliminamos todo o parte del tejido prostático, pues la eyaculación, en lugar de ir hacia el exterior, el líquido seminal, simplemente por resistencia, le resulta más fácil ir hacia la vejiga y luego se elimina con la micción, ¿no? ¿Hay eyaculación? Sí hay, efectivamente, pero la sensación para el paciente es muy diferente, ¿no? Pero retomemos, doctor, esa intervención que de verdad que al final nos va a aliviar mucho la vida y nos va a dar mucha calidad. Esa intervención con el láser que incluso uno se interviene y a los pocos días ya está en casa. Sí, es así. Es así. Eso, uno de los grandes caballos de batalla de la cirugía prostática siempre ha sido las hemorragias, ha sido el sangrado. La próstata es un órgano muy vascularizado y la tendencia al sangrado después de una cirugía es alto. El láser precisamente lo que ha venido es a limitar esa tendencia al sangrado. La tendencia al sangrado es mucho menor y por lo tanto la reincorporación a la actividad normal es mucho más rápida. Con respecto a la cirugía tradicional, ya sea la resección endoscópica o ya sea, y por supuesto la cirugía abierta, desde luego la recuperación y la reincorporación a la vida laboral y a vida personal es muchísimo más rápida, claro, por supuesto. También es importante, doctor, que tengamos en cuenta que cuando nosotros nos sometemos a una serie de pruebas que tienen que ver con tener o no un problema de próstata, hay valores que empiezan a confundirnos. Hablamos del PSA, por ejemplo, porque el otro día un amigo me decía, un amigo joven, de poco más de 20 y tantos años, me decía, tengo el PSA muy alto. ¿El tener el PSA alto es sinónimo de que te podemos tener una hiperplasia benigna de próstata o pueden haber otros factores? Vamos a ver. Este es un tema controvertido, efectivamente, y hay que manejarlo con cuidado para no crear falsas expectativas, ¿no? ni ideas equivocadas. El PSA es una sustancia, es una proteína que se produce en la próstata, que tiene unas altas concentraciones dentro de la próstata y que es específica de la próstata, o prácticamente específica de la próstata. Ahora, no es específica de ninguna enfermedad prostática, es decir, que cualquier problema prostática puede elevar el PSA. Y esto, pues, es igual para un problema de hiperplasia benigna, como para un problema inflamatorio, como para un cáncer de próstata. Nosotros el PSA lo utilizamos regularmente y especialmente para la detección del cáncer de próstata. Hombre,
utilizar una determinación de PSA en un varón de 20 años, a mí me parece que es algo que está fuera de lugar, absolutamente, ¿no? Porque ni es el grupo de edad que pueda estar en riesgo, salvo que haya algo especialmente importante que le sea dirigido a ello, ¿no? Y de hecho nosotros, por ejemplo, no realizamos determinaciones de PSA en pacientes que tienen problemas infecciosos, porque en todos sube el PSA. Exacto, una infección de orina va a provocar una subida de PSA. Y nos puede llevar a conclusiones equivocadas, ¿no? ¿La hiperplasia benigna de próstata? Sí aumenta, puede aumentar el PSA, efectivamente, pero habitualmente no lo aumenta en las cifras y en los valores que se asocian a un cáncer de próstata. Perfecto. Claro. Nos vamos a ir a Ciudad Real con Ángel, que le quiere hacer una consulta. Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuando quiera. Pues mire, yo estoy operado hace 9 o 10 años y le quiero preguntar a ver si es que nos escapan o a ver, porque yo desde que me operaron no puedo ver el amor de ninguna manera. A ver si hay alguna cosa reversible o a ver. Bueno, pues no se preocupe usted que le van a contestar, Ángel. Atienda. Vale. Bueno, Vale. hombre, mire, lo primero que querría saber o que debería saber es exactamente qué le han hecho, qué tipo de intervención le han hecho y por qué, ¿no? Porque... De próstata, pero no sé de qué. No sé, bien, vamos a ver. Porque cuando hay una intervención que se realiza por cáncer de próstata, dependiendo de la técnica que utilicemos, efectivamente la aparición de impotencia puede llegar a un 80 o un 90% de los casos, o mucho menor. En la actualidad, con la cirugía robótica, gracias a Dios hemos llegado a obtener resultados muy buenos con una comorbilidad posterior y con unos efectos secundarios pues muy reducidos. En el tratamiento de la hiperplasia prostática, bueno, pues ahí es mucho menos frecuente, y más aún si utilizamos técnicas como pueden ser las técnicas de la cirugía con láser, ¿no? En la prostatectomía abierta convencional es más frecuente, efectivamente, pero muchas veces hay pacientes que ya tienen factores predisponentes previos y que esos factores se agravan con la intervención, como podrían agravarse con cualquier otra intervención. Pero llegados a este punto en el que se encuentra nuestro espectador, ¿habría alguna manera de mejorar eso con otro tipo de complementos o tratamientos? Pues depende, ya digo que depende de cuál sea el origen de esa disfunción eréctil tan severa. Es decir, que si hay una lesión neurológica importante, eso tiene tratamientos, efectivamente, pero son tratamientos mucho más complejos. Bueno, pues que hay simplemente un problema vascular que se puede tratar con medicación. Lo que vamos a sugerir es a Ángel que haga una visita al urólogo, que haga las pruebas pertinentes y que le den la clave para mejorar esa calidad de vida que es muy importantísima también para todos los hombres. Bueno, porque se puede mejorar, que es lo más importante, lo está diciendo el doctor. Así es. Doctor Sánchez, ha sido un rato muy interesante, sin duda alguna. Yo creo que nos ha ayudado muchísimo a entender más la hiperplasia, a entender un poquito más a los hombres que tenemos que ir al urólogo, que además ahora simplemente con una ecografía no solucionan toda la vida. La gente dice que hay otras cosas que les da miedo, pero no. Sí, no, eso ya pasó la historia, efectivamente. Que una ecografía nos detectan todo. Prácticamente con una ecografía, una analítica de sangre, se detectan la mayor parte de los problemas, efectivamente. En ocasiones hay que recurrir a exploraciones que efectivamente no son gratas, pero cada vez es menos frecuente. Pues nos alegramos de ello. Pues nos quedamos con ese mensaje, doctor Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, jefe del Servicio de Urología del Hospital Señora del Rosario. Gracias por ilustrarnos más en esta pequeña salita médica. Muchas gracias. Muchísimas un placer. gracias. Seguimos con ustedes ahora con María Edith.